entendimiento. Es comunicar y expresar. Damos gracias por la casa, Señor, por los hermanos que aprecian para que nos reunimos. Gracias por esa familia, Señor, que nos atienden, Señor. El discípulo, muéstranos hoy un poco más de vida. Ayuda que las palabras, Señor, caigan en buena tierra, Señor. Y echen raíces, Señor, fundas. Y recibamos, Señor, esta enseñanza, esta palabra, Señor. A veces, personas, Señor, expresen, Señor, encima, le damos toda la gloria y toda la gloria. Señor, amén. Ya, buenos, Amén. buenas noches desde Cali. Digo esto porque está quedando grabado para aquellas personas que de pronto tengan acceso a las enseñanzas, pues, también sean saludados de Cali. Desde aquí estamos compartiendo la palabra, teniendo esa comunión por medio del Espíritu con el Señor, con nuestro Padre Celestial y con nuestro Jesucristo. Y, no sé si algo sucedió allá, quiera asegurarme que no ha sucedido, porque aquí me di cuenta que se había dado una desconexión. ¿Están bien? Se frizó. Bueno. Ahora está bien. Listo. Entonces, lo de hoy va a ser una continuación de lo que hemos venido compartiendo en las últimas reuniones. Consideramos que la iglesia del Señor tiene que ser firmemente establecida en Cristo. ¿Sí? Cristo es la piedra principal del ángulo que aglutina el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre ese fundamento, la iglesia se edifica como casa espiritual para Dios, que es espíritu. En el pasado, la casa del Señor era una casa que el hombre edificaba. El hombre en la carne, porque no había llegado la era del espíritu, le edificó la casa al Señor. Podemos ver por las escrituras la importancia que no solamente el pueblo del Señor le da a la casa, sino el Señor mismo. Hemos subrayado este asunto de la casa del Señor, porque la casa del Señor es donde el Señor quiere habitar. Él escogió un pueblo, lo salvó de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto, bajo el poder de un rey, un faraón, y él plantó por medio de un hombre a quien él llamó, quebrantó los poderes en los cuales creía Faraón. Esos poderes eran poderes
satánicos, ellos creían en muchos dioses y era lo que los hacía fuertes. Eran un imperio, el imperio más importante era el imperio egipcio. Y aunque no vamos a entrar en detalles, los imperios se habían hecho fuertes con la ayuda de Satanás. Entonces, ellos le adoraban, reconociendo que era él con sus huestes, principados y potestades, permitir que los reyes se hicieran ricos, famosos. A ese rey Satanás, representado en Egipto, el Señor confrontó por medio de su poder. Pues envió a un hombre sencillo que tomó entre los rebaños de las ovejas. A él le dijo que fuera a libertar a su pueblo. Él pensaba que tenía alguna clase de poder, mas se dio cuenta, después del desierto, ni hablar podía, era un tartamudo. O sea que había perdido toda la educación, toda la preparación que Egipto le pudo haber dado en los primeros 40 años de su vida. Era necesario que el Señor lo despojara de todo esto para tener a un hombre débil, un hombre sin poder, para que el poder de Dios se perfeccionara en la debilidad. ¿Sí? Así fue entonces que Dios usó a Moisés y quebrantó los poderes de Egipto, los dioses que ellos adoraban, hasta que se llegó al final de en la 10ª plaga, porque las 9 primeras no torcieron, digamos, o así el paso de Faraón. Su corazón estaba duro, no estaba para nada contento con dejar ir a una gran cantidad de como mano de obra, eran esclavos. Curiosamente, este pueblo edificando los templos para estos dioses paganos y otras cosas, pero para estos reyes edificarle casa a los dioses era algo muy importante. Y esto lo menciono porque así como Satanás quiere una casa donde se le rinda adoración, el verdadero también se le edifica morar en medio de ellos, que él ha tomado para que le conozcan, le adoren y le den a conocer. Hablo de Israel. Y hago esta introducción para que hagamos un fundamento, porque las escrituras nos han quedado como tipos y sombras de las realidades espirituales. En palabras sencillas, la profecía que está contenida en estas historias bíblicas es para nosotros. Estas historias bíblicas no solamente narran cosas que sucedieron, sino que nos muestran cosas que habrían de acontecer siguiendo el mismo patrón. ¿Sí? Entonces vamos a estar de pronto moviendo un poquito, usando estos tipos y estas sombras para que podamos tener un vislumbre, una cierta claridad de aquellas cosas que son espirituales y no las podemos ver, pero que son realidades, las cuales se nos muestran en los tipos y en las sombras.
De modo que la casa que los israelitas le construyeron es un tipo y sombra de la realidad espiritual, la cual es la iglesia de Jesucristo. Porque la Biblia nos muestra que es la iglesia de Jesucristo conformada de dos pueblos, la que se constituye hoy en día en la casa de Dios. Ya Dios no quiere habitar como lo hizo en el pasado, obligado por el estado natural o carnal de su pueblo. Ahora, por las virtudes de la muerte y de la resurrección de Cristo, Él puede habitar en una casa espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está buscando eso desde siempre. Dios ha querido habitar en medio del hombre. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para compartir su vida, compartirla con el hombre. Pero lo que nos muestra desde el principio la Escritura es que Dios es santo. Y para poder habitar en el hombre tiene que ser santo. Dios no habita en el pecado. Si el hombre abre puertas al pecado, entonces lo que está haciendo es que está cerrándole puertas a Dios. Permitir el hombre, por esa condición pecaminosa, que Dios pueda entrar y habitar en el hombre. Diciendo eso, entonces debemos entender que muchas de las cosas que hoy en día hace la iglesia no las conforme a las escrituras, no las conforme a los mandamientos que Dios le dio a Jesucristo y que Jesucristo le enseñó a los apóstoles para que los apóstoles le enseñaran a los discípulos a guardarlos. Mateo 28, el 19 en adelante, y eso ya lo hemos compartido, el Señor le dice a los discípulos que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, con base en esa autoridad que Él tiene en cielo y tierra, Él los va a enviar para que vayan por el mundo a todas las naciones predicando el evangelio del reino. Para que los que oigan ese evangelio y crean en Jesucristo se constituyan en la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, en la casa, en la morada del Dios que vive en los cielos, pero que quiere habitar también en la tierra por medio de una casa que Jesucristo le ha edificado. Entonces Jesucristo logró lo que el Padre quiso desde el principio. Logró resolver el problema que impedía que Dios pudiera habitar en el hombre. No estoy hablando en medio, sino en el hombre. En el hombre significa dentro del hombre. Y también podríamos decir el hombre dentro de Dios. Cuando la palabra en Cristo es mencionada, esa palabra griega significa introducido dentro de. O sea que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo fuimos introducidos por medio del Espíritu Santo de Cristo. Miren que el Señor Jesús y el Padre son uno. Y esa unidad se logra por medio del Espíritu que ellos comparten. El Espíritu Santo es el Espíritu común que une al Padre con el Hijo. Ese Espíritu es el que nos ha sido dado, para que por medio de ese Espíritu nosotros también podamos
ser uno en Cristo. Y al ser uno en Cristo, seamos también uno con el Padre. Entonces, lo que Cristo logró en la cruz fue algo maravilloso, portentoso, diría yo, extraordinario. El precio que Él pagó para lograr esto extraordinario es inconmensurable. No lo podemos nosotros medir ni entender. Nuestra mente natural no comprende estas cosas. Por eso es que al no valorarlas, o al no entenderlas, no le damos el valor. Y al no darles el valor, no luchamos por ellas. No batallamos para que esto se logre, no solamente en nosotros, sino que también Cristo obtenga una casa para el Padre en una determinada localidad. ¿Estoy dando a entender? Sí. Entonces, desde el pasado, las Escrituras nos enseñan que el Padre no es dividido, no es como Satanás, y por eso en las ciudades existían muchos templos. Babilonia, una ciudad que se distinguía por reconocer muchos dioses, a los que rendía culto y adoración. Era la capital, digámoslo así, de la idolatría. La Biblia llama a Babilonia la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque toda madre tiene la facultad de dar hijos, y esos hijos son conforme a la madre. Entonces, en Babilonia nació la idolatría y se propagó por toda la tierra. Bien, pero Dios quiere algo diferente. Dios quiere presentarse en medio de los hombres, los cuales Él creó, para darse a conocer. Y de esa manera, por medio de esa luz que es Él, echar a un lado las tinieblas que vienen cuando los hombres invocan a los espíritus de las tinieblas, invocan el reino de Satanás. Bien, debemos reconocer entonces, hermanos, que Satanás es un enemigo extremadamente poderoso. El poder de Satanás está en la mentira. La mentira es uno de los poderes que hay. Así como la verdad también es un poder que liberta al que se encuentra esclavo, la mentira lo que hace es que esclaviza al que puede estar de la ronda el pueblo del Señor. Y la iglesia ha sido engañada. La iglesia, por no conocer las Escrituras, por no querer ir a cumplir el compromiso que tiene cada uno de nosotros como siervo del Señor, como sacerdote en la casa del Señor, preparándose en las Escrituras, que no se ha hecho. Es mucho más fácil oírle a un hombre desde el púlpito y creerle, que ir a las Escrituras y escudriñar personalmente lo que Dios dice acerca de él. Entonces hay que empezar por arrepentirse de ese gran pecado. Un pecado de negligencia, que lleva a la ignorancia. Y la ignorancia lleva a que seamos arrastrados por los vientos de doctrina que hombres perversos levantan para arrastrar a los niños que no han madurado. Entonces, mire lo importante de la carta a los Efesios. Ahora que menciono eso, les reseño algo que está escrito en relación a lo que es la iglesia y la importancia de la edificación. Porque dice que el Señor Jesucristo, cuando resucitó,
Resucitó en un cuerpo no de carne, sino en un cuerpo de gloria. En un cuerpo que tiene la facultad de impartir, ¿sí?, a los hombres su espíritu. Impartirlo y establecer por medio de su espíritu, establecer algo de él. Poner algo de Cristo en los hombres, para que los hombres que reciben esa gracia, porque es una gracia, ellos puedan también dar de gracia lo que han recibido, a fin de que la iglesia, al recibir las gracias de Cristo, pueda ser edificada en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que Él constituyó a algunos apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Entonces hay 5 ministerios, que son ministerios de enseñanza. Ellos están para capacitar, para perfeccionar, por medio de la enseñanza y la impartición de dones, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, si le preguntamos a un católico, entonces inmediatamente va a decir: los santos son los que están allí en el pedestal, los que el Papa santificó. Pero esa es una doctrina de demonios. Los santos, según la Biblia, son los que han sido apartados para Dios, los que por medio de la sangre de Jesucristo fueron apartados para convertirse en el pueblo santo del Señor. O sea que somos nosotros. Nosotros, por la sangre de Jesucristo, hemos sido hechos un reino de sacerdotes. Hermano, eso recibámoslo y guardémoslo y preguntémosle al Señor qué es lo que significa para mí que yo soy un sacerdote. Porque si lo recibimos así, como entró por aquí, salió por allá, no me acuerdo, pero estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Pero ¿de qué habló? A ver, no me acuerdo. Sí, pero estuvo como bueno. Eso no pasa. No lo digo por ustedes, lo digo porque a mí me pasa. Cuando yo me siento a oír a un hermano que está hablando maravillas de parte del Señor, yo tengo una lucha. Hay una lucha con algo dentro de mí que se quiere oponer a eso que viene del cielo. Y tenemos todos esa lucha. Está habitando juntamente con nosotros el hombre viejo. El hombre viejo habita con nosotros, vive con nosotros, come con nosotros y se quiere levantar. Él siempre quiere como llevar la delantera, ser preeminente, tener el primer lugar. Todo lo que el Señor Jesús le habló a los fariseos que no les gustaba, porque les señaló la condición del corazón, sepulcros blanqueados, es el hombre viejo. El religioso, que por no tener el espíritu se deja engañar del diablo. Entonces, hermanos, no somos diferentes a los fariseos. No vaya a creer que es diferente. Tenemos ese fariseo escondido que a veces quiere tener la preeminencia y a él hay que darle el garrotazo. Cuando nos hemos dado cuenta que está tratando de buscar posición, dele un garrotazo y no lo deje. No lo deje. Y si es posible, ese día llévelo a la cruz. Porque eso es lo que dice el Señor. Crucifíquelo. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Que quiera venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Y tome su cruz. Y siga. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tienes un personaje dentro de ti que él no me quiere seguir.
Él quiere seguirse a sí mismo. Va contra mí. Y ese personaje está en tu mente, está en tu alma, está en tu corazón. Se mueve por medio de sentimientos, emociones, pensamientos, creencias, suposiciones, cosas que están dentro de él y que han sido formadas en la educación y muchas veces en la misma educación cristiana. Porque es una educación cristiana, digo, comillas, que no es conforme a la palabra, sino que ha sido dada para ese hombre, para mantener a ese hombre vivo, activo, para que no se aburra. Entonces los cultos son para ese hombre, para que no se aburra y deje de venir. Entonces se le da alimento, es a la carne y nada al espíritu. De modo que está fuerte, ese es lo que es, la carne. Y el diablo trabaja para eso. La operación del diablo es para que nos vayamos a la carne y dejemos al Señor. Pero la operación de los maestros de la palabra es para que vayamos al Señor. No es para que los discípulos vayan a los maestros. Cuidado con eso. Los maestros lo que tienen, no lo tienen por sí mismos, sino porque lo han recibido de parte del Señor para cumplir con una comisión que es la de llevar la misma gracia y dársela a la iglesia para que la iglesia al recibirla glorifique. ¿Sí? No glorifique al hombre, no lo glorifique. Eso es importante, que lo podamos recibir, lo tengamos claro. Porque quién sabe el día de mañana. El día de mañana tú vas a crecer, tú vas a entender que tienes un servicio para el Señor, un ministerio, y de pronto si esto no lo tienes claro, vas a dejar que el diablo te guíe y te diga, camine, que usted es el gran siervo del Señor. Venga, que usted es un siervote. Yo te voy a ayudar a levantarte como el siervo del Señor. Y es el diablo. El diablo que quiere engañar. Y engañó a la iglesia desde el principio. Hemos hablado de eso, hermanos. Hemos dicho que en Apocalipsis, doy gracias al Señor por este precioso libro que recomiendo para todos. El libro hay que leerlo. El libro no es para tenerlo allí, guardadito en las escrituras, debemos entrar. Hay que comenzar a morderlo. Así al principio sea difícil, no importa. Leámoslo. No entendemos nada, no importa. Leámoslo. Que con el tiempo eso que hemos leído, algo queda. Y eso es espiritual, eso es como una semilla que se siembra y que no se manifiesta al día siguiente. Toda la palabra del Señor es comparada con una semilla. Entonces, si vemos la semilla hay que sembrarla en la tierra, guardarla para que los pajaritos no vengan y se la coman. Los pajaritos representan los demonios que vienen y se comen la semilla para que esa semilla entonces no esté en la tierra, que es en el corazón. La semilla debe caer en buena tierra. O sea, la palabra del Señor debe tener una buena tierra para, al ser recibida, ella germine y en su tiempo de fruto. Pero si el corazón no se encuentra en un buen estado, hay que limpiarlo. Entonces, buena parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras primeras etapas de nuestra vida cristiana es limpiando el corazón, limpiándonos de nosotros mismos, limpiándonos del pasado, limpiándonos de las experiencias duras donde el corazón se quebrantó. El pasado tiene una gran influencia sobre nuestra vida. El pasado. Entonces, si nos fue mal en el pasado,
eso va a generar una marca, va a generar un patrón, una conducta que va contra Cristo. Por eso el Espíritu Santo viene para sanar esas heridas. Y muchas veces se retarda nuestra madurez en Cristo, porque el Espíritu Santo está sanando nuestro corazón. Debemos colaborar con el Espíritu Santo. ¿Cómo colaboramos con el Espíritu Santo? Conociendo lo que el Señor dice acerca de todas estas cosas. El Señor Jesucristo habla mucho del perdón. Si no hay perdón, hermanos, créame que la obra del Espíritu Santo para sanar el corazón va a estar detenida. Porque ¿cómo se sana un corazón que ha sido maltratado, violado, abusado, quebrantado? Familias disfuncionales producen eso. El pecado produce familias disfuncionales. Familias que no conocen al Señor, que no se consagran al Señor, que no sirven al Señor, generan comportamientos disfuncionales que producen hijos disfuncionales. Cuando esos hijos llegan al Señor, son un problema para la iglesia, no para el Señor. Para el Señor no hay ningún problema. El Señor es el Salvador de todos. Él sabe lidiar con nosotros, sabe lidiar con el corazón. Y la iglesia es el lugar que a veces funciona como un hospital para sanar a los quebrantados de corazón, los que llegan heridos. ¿Sí? Por eso el amor también es muy importante. El recibir a los hermanos con amor, no importa el estado en el que lleguen. El tener paciencia con ellos. El esperar. Se requiere de fe para entender que la obra del Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. No somos perfectos para nada. El Señor recogió pecadores. Hermanos. Sí, pecadores. O sea, estaban en un estado realmente deplorable. En las tinieblas, en el lodo cenagoso, en el pantano, para usar una palabra que se usa hoy, es drenar el pantano. Entonces estábamos en el pantano y el Señor allí extendió sus manos, nos sacó. Imagínense cómo salimos. Pero damos gracias al Señor, que el Señor, por medio de su Espíritu, que es el Consolador, representado por un aceite que suaviza y sana las heridas, va sanándonos progresivamente, si confiamos en el Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a su casa hospital, es ponernos en las manos del Señor. Y las manos del Señor, ¿en dónde está? La iglesia, de su cuerpo. Entonces, el Señor ha formado también ministerios de ayuda, ministerios pastorales, ministerios de consuelo, para ayudarle a los hermanos que llegan en ese estado y poderles animar, poderles dar fe para que crean, para que obedezcan también al Señor en cuanto al perdón necesario que se debe tener. Porque, mire, hermanos, algo importantísimo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánto le costó el perdón para nosotros? Su vida, su sangre, que es la vida. Fue por esa sangre que el Padre nos perdonó. O sea que imagínese lo que vale el perdón. ¿Cuánto costó que el Padre nos perdonara? La vida de eso. Entendamos eso.
Eso tiene que ser clave, Precio altísimo. porque la deuda que se pagó era impagable. Impagable. No había nada ni nadie que la pudiera pagar. Sin embargo, nosotros no tratamos de la misma manera a los que nos deben. Queremos cobrarles todo. ¿Entiende, hermano? O sea, no perdonar es retener la deuda. Así de sencillo. Es retener la deuda, es no dar un paz y salvo para que se vaya en paz. O sea, el perdón es algo que es voluntario y es de corazón. De corazón. Voluntario digo porque el Señor nos insta a que lo hagamos. Ah, pero yo ¿cómo voy a perdonar eso? Bueno, si crees que no eres capaz de perdonar, mira al Señor Jesús muriendo por ti en la cruz. Mira, míralo. ¿Qué le costó el perdón? ¿Qué costó nuestro perdón? Su vida. Si hemos de dar la vida para perdonar, pues hagámoslo. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que significa. Niéguese a sí mismo. ¿A qué me niego? A ese sentimiento de rabia, a ese sentimiento de venganza. Me la hizo, me la paga. ¿Cuántos no pensamos así? Me incluyo. ¿Me la hizo? Él verá que la paga. La va a pagar. Entonces el Señor enseñó estas cosas muy importantes, las enseñó a sus discípulos porque estaba formando sacerdotes, estaba formando siervos suyos que iban a servir a la iglesia, iban a enseñarle a la iglesia lo que el Señor les había enseñado. Y esas enseñanzas del Señor Jesús son mandamientos. No es opcional. El asunto del perdón no es opcional. No es si me parece. No. Si sigues al Señor Jesús, si quieres que Él sea tu Señor, si quieres que Él sea tu Salvador, si quieres que Él te salve de la condición en la que estás, en la que estoy, entonces hay que obedecer. Porque si no le obedecemos, no lo estamos considerando nuestro Señor. Y si Él no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Tampoco. Entonces, descartemos las ideas que el diablo ha querido poner en nuestra cabeza al hacernos creer lo que no es. Jesús es la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hay que creerle? A Jesús. Si Jesús dice que hay que perdonar, ¿qué hay que hacer? Rápidamente. No podemos esperar que pase el día. No podemos esperar que venga el día para perdonar. Eso dice el Señor. O sea, no debemos cargar ese asunto que es bastante serio y tenerlo retenido en nuestro corazón porque cada vez va a ser más difícil. Es un asunto espiritual. Le estamos abriendo puertas a Satanás. Y Satanás, si tú le abres puertas, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Él está esperando que le abran una puerta. Eso es lo que está esperando. Es más, ni siquiera está esperando que le abras una puerta, sino que medio se la abras. Con que medio se la abras, por ahí se pone a rendir. Claro. Entonces después estamos en un estado donde nuestra mente, donde nuestro corazón endurecido ya no quiere perdonar. ¿Pero por qué? Porque dejamos entrar un espíritu de falta de perdón. Esos espíritus son demoníacos. Son géneros. En el mundo de la tiniebla hay muchos géneros, muchos tipos de espíritus. Y ellos, de acuerdo al asunto, de acuerdo a la condición,
están dispuestos para ayudarnos en la perdición. ¿Nos queremos perder? Bueno, ahí están los demonios para perdernos, para llevarnos a la maldad. Es maldad. No solamente la maldad nuestra, sino la maldad de ellos que se pone de acuerdo con la maldad nuestra para hacernos más fuertes en nuestra maldad. De modo que, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero el Señor sí sabe. Algo aquí hay que requiere de perdón. Sí, a ver que sabe. Entonces, hacerlo para ser libre. No solamente eres libre tú, sino que liberas a la otra persona que se encuentra encadenada a ti. Hay un encadenamiento, hay una atadura de alma. Y en medio de la atadura de alma hay un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo. Así como el Señor Jesús está en medio de nosotros, entre nosotros y el Padre, para santificarnos, porque ese es el trabajo de Él, santificarnos. Así también Satanás está en medio de nosotros cuando quiere que nos perdamos. Entonces, hermanos, resolvamos eso. Resolvamos el perdón. Vaya y conceda el perdón. También pida perdón. Perdóneme si he hecho algo mal. Perdóneme. Bueno, yo sé que usted tiene algo contra mí. Le he notado últimamente diferente. Ya no me saluda de la misma manera como antes me saludaba. Ya me quita la mirada. Ya cuando paso por la calle y lo veo venir, usted se abre, se va para la otra acera. Se esconde, no quiere verme. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Le pasa algo? Busque al hermano, reconcíliese con el hermano, hágalo, para que luego de que haya paz entre usted y el hermano, pueda traer la ofrenda. Traiga la ofrenda. ¿Qué ofrenda va a recibir el Señor cuando no estamos bien con nuestros hermanos, con nuestro prójimo? No nos engañemos, no seamos religiosos, fariseos. ¿Sí? ¿Quiénes eran los fariseos religiosos? Por fuera se veían muy bien, hablaban muy bien, enseñaban en la cátedra de Moisés, se vestían preciosos. Y yo creo que usaban los perfumes más hermosos. De modo que si tú te acercabas a un fariseo, tú creías que estabas en el cielo. Sí, porque toda la apariencia era la apariencia de un hombre santo. Pero el Señor dijo que no eran santos, sino que eran como los sepulcros blanqueados. Por fuera muy lindos, por dentro carroña, podredumbre. Gracias, démosle al Señor Jesús porque conoce el corazón de los hombres. Él no se deja engañar. Nosotros sí. Nosotros no solamente nos engañamos de nosotros mismos, sino que nos dejamos engañar de los otros, porque no conocemos el corazón. Juzgamos según la apariencia, según cómo se ve, según cómo habla. Ay, habla bien, habla bonito, no debe ser un hombre santo. No sabemos qué hay dentro. No sabemos la maldad que hay. No lo sabemos. No nos dejemos engañar, hermano, de nadie. Solo el Señor. Solo el Señor. Él no nos engaña. Él es verdad. Él es justo en todos sus caminos. Por eso Él debe ser la cabeza de la iglesia. Nadie como Él. Debe ser la cabeza. Debe ser el guía. Debe ser el que edifica. Él es el que envía a su espíritu para establecer lo que es conforme a Él. Él es el modelo de la iglesia.
La iglesia que se edifica en el Espíritu, se edifica a la imagen y a la semejanza de la cabeza. El cuerpo debe ser como la cabeza. Por eso dice que debemos ser edificados. El cuerpo debe edificarse hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, ahí estamos viendo que la iglesia debe llegar ¿a qué nivel? Al nivel de Cristo. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto, ese es el plano. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo con la colaboración de los santos de una determinada localidad. Si nosotros no colaboramos, el Espíritu Santo no puede. No puede. El Espíritu Santo no puede hacer la obra si no hay santos en una localidad. Pero esos santos de esa localidad tienen que estar con el entendimiento de que hay que edificar la casa de Dios, de que estamos para edificar la casa de Dios, no estamos para sentarnos solamente a oír. Sí, hay que hacerlo al principio, para poder recibir al oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al principio nos sentamos a oír. La misma palabra que oímos nos va limpiando. Esa limpia. Es como el agua que nos limpia. Vamos al baño, ¿cierto? Para lavarnos las manos. También nos lavamos el cuerpo. Nos limpiamos del sudor. Estamos listos para vestir. No nos vamos a vestir con sudor. Entonces, la limpieza viene primero para que luego nos podamos vestir del hombre nuevo, que es Cristo. Entonces, la palabra es necesaria, hermano. La doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios, dada a Cristo. Porque Cristo no vino con una palabra diferente. Él no vino a enseñar de su propio ser. Él vino a enseñar lo que el Padre ya a él le había enseñado. Lo que él hizo, lo hizo porque él veía primero al Padre hacer. Él era un hombre lleno del Espíritu. Y al estar lleno del Espíritu, lo que había en su corazón era la voluntad del Padre. No tenía que preguntarse mucho, Padre, ¿cómo es que es esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? No. El Padre fluía libremente por medio de Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la luz de los hombres. Pero todo eso proviene del Padre. Qué importante el Padre. Qué hermoso el Padre en este asunto de la edificación de la casa. Porque todo se está haciendo para la gloria del Padre. Pero en medio de eso está su Hijo amado. El Hijo que se goza en ver al Padre complacido. De hecho, la vida del Hijo está en complacer al Padre. Y la vida del Padre en complacer al Hijo. Por eso el Padre, que ama al Hijo, hizo todas las cosas por medio del Hijo y para el Hijo. Y la iglesia es el regalo más preciado de todo lo que el Padre ha concebido para el Hijo. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia no solamente es la casa del Padre, sino que la iglesia es la compañera de Cristo. Imagínense, queriendo tener una compañía, queriendo tener a alguien con el cual tener compañía. Y que esa compañía sea como Él. Lo entienda, lo comprenda. Ame lo que Él ama. Esté en las cosas de Él. Tenga la disposición de corazón
la cual es premiada con el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, lo que tenemos y recibimos es una gracia especial que puede aumentar en la medida en que nos consagramos para Cristo. La gracia de Pablo era una gracia amplia. Y él decía, y lo decía sin jactancia, he trabajado más que todos mis hermanos, pero no yo, sino la gracia que Dios me dio. Entonces, hermanos, si no tenemos, porque no nos interesa. Así de sencillo. Porque tenemos a Dios por allá en un rincón. Estamos más preocupados de las cosas nuestras, de resolver nuestros problemas, de resolver los problemas familiares, de resolver los problemas económicos. Estamos en eso, locos. Absolutamente locos, ignorantes de quién es Dios. Eso es ignorancia de quién es Dios. ¿Por qué vivimos? Porque Dios concede. ¿Por qué tenemos? Porque Dios nos da. ¿Por qué no tenemos? Porque Dios no nos da. Entonces crees, hermano, que porque tú vas a esforzarte para tener lo que Dios no te quiere dar, lo vas a tener. No lo vas a tener. Dios es el que abre las puertas y las cierra. Dios bendice al que le bendice. En el libro de Ageo se presentaba la siguiente situación. Los judíos habían regresado de la cautividad. Ellos fueron llevados a Babilonia por la apostasía. Y allá estuvieron 70 años. Después de 70 años regresaron una minoría, un remanente. La mayoría se quedó. Solo un remanente que de verdad quería lo de sus padres, lo de Dios. Ese remanente regresó. Siempre es así. Siempre es así. Solo el remanente ama lo de Dios. Sin embargo, cuando ellos llegaron a Jerusalén, locamente pensaban que aún no había llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. Y por eso, como pensaban que no había llegado el tiempo, estaban edificando sus propias casas. Como diciendo, bueno, llegamos aquí, lo primero debe ser lo mío y dejemos lo del Señor para después. Una vez hayamos resuelto lo nuestro, vamos a resolver lo del Señor. Ese era el pensamiento de ellos. Y puede ser el pensamiento de nosotros también. ¿Por qué lo menciono? Porque así somos. Así somos. Primero que queremos resolver lo nuestro. ¿Sí o no? Sí, claro. Hay una situación familiar, hay una situación económica, hay una situación de trabajo, hay una situación. Vaya, dedíquese a eso. Y luego el que lo resuelva, entonces vaya y resuelva los asuntos del Señor. Loco. Loco. Entonces el Señor levanta un profeta llamado Ageo para que les diga que no están haciendo bien. Y por eso no les está yendo bien. Por eso el cielo está cerrado, las cosechas no son buenas, lo que recogen, lo recogen como si lo recogieran en un saco roto. ¿Y qué pasa en un saco roto si tú tiras las cosas allí? Se van, no queda nada. Entonces es terrible. Terrible, están trabajando mucho, pero no les está yendo bien. ¿Por qué? Porque no están consagrados en la construcción de la casa. Y eso se trata el libro de Ageo. Se trata de una situación que se está viviendo muy similar a la nuestra. Porque la casa de ese tiempo había que edificarla con las manos, con ladrillos, con cosas que el pueblo entregaba, con madera que había que ir a cortar al monte.
Y ese esfuerzo, eso que hacían era la fe de ellos, que era puesta en la causa del Señor. Y Dios recompensaba esa fe. Dios iba a recompensar esa fe. Dijo que si eso hacían, iban a ser bendecidos. Hermanos, esta casa del Señor hay que disfrutar. ¿Por qué no nos va bien? Hermano, no llame a pedir oración porque le está yendo mal. Pregúntese por qué le está yendo mal. Siempre hay una raíz. Siempre hay una causa. Y la causa está relacionada con Dios. Estamos haciendo lo de Dios. Tenemos a Dios en primer lugar. Dios es nuestra causa. ¿Es realmente nuestra causa? Si no lo es, no esperemos que nos vaya bien. Ay, es que yo no soy estudiado, es que yo no tengo preparación. A mí me va mal porque no me he preparado. ¿Y qué? Es una buena disculpa. Dios puede hacer cosas que están muy por fuera de nuestra capacidad. Muy por fuera de nuestra capacidad. La bendición de Dios no solamente es espiritual. No solamente. Dios sabe que nosotros necesitamos comer. Dios sabe que necesitamos pagar servicios. Dios sabe que vivimos en la tierra, tenemos carne, no somos ángeles. La comida nuestra no es la comida de los ángeles. Esa comida hay que comprarla, porque no me la llevan a la casa. Hay que ir a comprar a una tienda, a un supermercado. Los servicios hay que pagarlos, porque no me de gratis. O sea, si queremos vivir en una ciudad, pues hay que tener los medios para vivir en esa ciudad. ¿O no? Creo que sí. ¿Cierto? Entonces, si algo no está yendo bien, porque algo no estamos haciendo bien. Entonces el Señor dice, mediten en sus caminos. Mediten qué es lo que están haciendo, porque lo que están haciendo trae como consecuencia que no les va. No están haciendo lo mío. No están enfocados en lo mío. No están enfocados en mi casa. Edifiquen la casa. Vayan al monte, traigan madera. Y yo pondré mi voluntad. Y yo traeré la bendición. Mire qué importante este libro de Ageo, que nos muestra como un patrón lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué pasa hoy en día en la cristiandad? En la mayoría de la cristiandad que están edificando sus propias casas, sus causas, trabajando por lo de ellos, no por lo de Dios. Porque denominaciones, grupos y sectas, eso no es la causa del Señor. Eso es una división del cuerpo de Cristo. Una división que ha venido como consecuencia de la apostasía. Eso se tiene que resolver. La división de Israel fue por causa de la apostasía de Salomón. ¿Qué vino? División. ¿Qué sucede cuando hay división? Se pierde la fuerza que se logra con la unidad. Un reino dividido no puede prevalecer. Si yo divido, entonces, ¿qué fuerza hay en las divisiones? Pero si yo uno, esa unidad es la que tiene el poder. Pero muchas veces la división viene como consecuencia de la maldición que cae por mirar lo que no es. ¿A quién estaba mirando Salomón? No estaba mirando al Señor. Él había sido el constructor del templo. A él su padre le había dejado la comisión. Le había dejado todo preparado. Pero Dios no quiso que David edificara, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Salomón no. Salomón era un hombre de paz, no entró a la guerra. Y fue a Salomón a quien el Señor le permitió edificar la casa. Y cuando la casa fue terminada, la gloria llenó la casa a tal punto que los sacerdotes no se podían tener en pie.
Pero años después se liga con mujeres, muchas mujeres, muchas, y mujeres que no eran del pueblo de Israel, sino que eran mujeres que él tenía por hacer alianzas con los reyes vecinos, paganas, mujeres que adoraban otros dioses, y ligaron a Salomón en el mismo cuento. Entonces Salomón terminó concediendo. Voy a decir algo y espero que no me lo tomen a mal. La mujer puede ser muy importante cuando está alineada, o puede ser la perdición de un reino cuando no está ligada. O la mujer se alinea para que sea la ayuda idónea porque fue creada para eso, o será la perdición. Así fue con Adán. Así fue con Adán. Ustedes conocen la historia. Mujeres que fueron creadas para ser las ayudas idóneas, en el momento de la crisis no fueron la ayuda idónea y llevaron al hombre a pecar. Y cuando el hombre peca, todo el reino cae. Todo cae. La mujer está para mirar, tiene ojos para mirar el reino y para entender que ese reino debe ser protegido. Y la principal protección de ese reino es que a quien Dios ha puesto como responsable debe ser guardado. Entonces, la mujer de visión tiene que ver eso. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de familias. ¿Sí? Porque el varón en la iglesia tiene una posición que Dios le ha dado. No es que sea más importante ni que sea más inteligente, nada de eso. A veces ni siquiera es más inteligente. Y jamás es más importante. ¿Es más importante el padre que el hijo? Yo creo que no. Pero el padre es cabeza del hijo. Es cabeza. Y el hijo no tiene problema en dejar que el padre sea su cabeza. Reconocer la autoridad superior que él tiene en el padre. Y en el someterse para que sea el padre quien le dé y le mande. Y en eso hay paz. En eso está la vida eterna. En eso hay una unidad indivisible que el diablo no puede tocar. Pero cuando eso no es así, el diablo entra y destruye. De hecho, lo que quiere hacer el diablo es dividir todo. Causar un caos, un desorden. Llevar todo fuera de la palabra, de la verdad, para que todo sea destruido. Estas cosas hay que someterlas bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la palabra, para que llegue a ser como el Padre quiere que sea, un reino unido por la verdad, no unido por alianzas ecuménicas. No son las alianzas ecuménicas las que van a lograr que la iglesia esté unida. La iglesia está unida cuando todos están mirando a Cristo. No podemos quitar a Cristo, su palabra y sus ordenanzas para luego darnos un abrazo con los rebeldes. No se puede. Está en rebelión y el Señor lo saca de la casa hasta que se arrepienta y luego sí lo trae porque se ha ordenado. Pero el Señor está edificando una casa que es santa y la va a edificar con las personas que estén dispuestas a obedecer las instrucciones de Cristo. Si no se obedecen, entonces Cristo, que es el que edifica, a quien se le ha dado el lugar de cabeza, Él es el que va a barrer con todo lo que no es santo en la casa de Dios. A veces somos pocos, quisiéramos ser más, pero es un asunto que el Señor resuelve. Es un asunto que le atañe es al Señor, no a nosotros. Él es el que añade, pero también es el que quita. Él es el que levanta reyes, quita reyes, añade miembros a la iglesia, pero también, si te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido.
A la iglesia de Filadelfia el Señor le dice, guarda lo que has recibido para que ninguno tome tu corona. Mire, fíjese, guarda lo que has recibido, guarda para que ninguno tome tu corona. Entonces, en la iglesia de Filadelfia, la corona, ¿qué representa? La corona representa autoridad espiritual. Y es la autoridad que la iglesia tiene cuando ha recobrado su lugar, su posición en Cristo. Yo le he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Y la puerta para qué es? Para entrarle a la posición donde está Él. ¿Y en dónde? En los lugares celestiales, a la diestra del Padre. A la iglesia de la Odisea le dice, al vencedor le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono del Padre. O sea que Cristo comparte el trono del Padre, que el vencedor comparte el trono de Cristo. Esa es la unidad. Porque si estamos en Cristo y Cristo está en el Padre, y el Padre está sentado en un trono, nosotros estamos sentados en el trono de Cristo, que es el trono del Padre. Autoridad. Qué grandiosa es la autoridad, qué importante es la autoridad, porque es autoridad espiritual, no es autoridad carnal, no es autoridad para enseñorearse de nadie. No, eso no, no se enseñorea de nadie. No, no necesita hacer eso. No necesita forzar las cosas para que las personas se humillen delante de él. No necesitamos forzar a nadie para que las personas nos sigan. Nada. Si el Espíritu Santo no convence, no pasó nada. No obligamos a nadie. Cristo no obliga a nadie. Si el Espíritu Santo no lleva a la persona a un cambio, no ha pasado nada. Porque es de corazón. El Señor reina con las personas que tienen un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón como el de Él. Es un asunto de corazón. No es un asunto externo. No es un asunto que tiene que ver con carisma, con inteligencia, con preparación. Podemos ir a todos los seminarios del mundo y tener la mejor preparación del mundo y tener el corazón más corrupto. Porque el corazón es una cosa diferente. Y yo doy gracias a Dios que tiene que ser así, porque la forma como el Señor nos pesa, no nos va a pesar es por los dones, ni por la intelecto que tenemos, ni todos los estudios y libros que hayamos leído, sino cómo está el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Realmente somos mansos y humildes como Él es manso y humilde? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Así como yo soy manso y humilde, también yo quiero que usted lo sea. Porque en eso es en donde está la vida. La vida está en la vida. Pero vida está saliendo de la nuestra o la de Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, ¿cuál amor? Pues el de Cristo, seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos. Está mencionando la iglesia. ¿Quiénes son los santos? Pues nosotros. ¿Y quiénes todos? Pues todos los que pertenecen a la iglesia local. ¿Y qué es lo que se conoce con los santos? El amor de Cristo excede a todo conocimiento. ¿Cómo conocerlo? Comunión de unos con otros. ¿Cómo llegar a tener el amor de Cristo? En la comunión de unos con otros. En la edificación de la casa. Es en la edificación de la casa donde vamos a conocer el amor de Dios que no, o sea, no está en el conocimiento humano. ¿Qué estamos edificando? Estamos edificando una casa para que al final exprese el amor de Dios
que es el mayor de todos los dones, el mayor de todas las virtudes, porque las lenguas van a pasar, los dones van a pasar, la profecía va a pasar, hasta la fe va a pasar, pero el amor no va a pasar. Queda. Entonces, fíjese que lo que el Señor nos muestra es que el cumplimiento de la ley y de los profetas se encuentra en dos mandamientos. En el las cosas, lo cual va a permitir recibir de él su amor, para que con su amor podamos amar al prójimo y podamos cumplir con el segundo mandamiento. ¿Cómo amar al prójimo? Esperando amarlo con el amor nuestro. El amor nuestro tiene límites. El amor nuestro natural no va más allá de los conocidos, de los amigos. Si por ahí aparece un enemigo, ¿qué hacemos nosotros con el enemigo? Vamos y lo matamos. No queremos tener un enemigo cerca. Pero ¿qué dice el Señor? Bendiga al enemigo. Bendígalo. Sí, no lo maldiga, no desee el mal del enemigo. Deséele el bien. Deséele el bien. Sean como mi Padre, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos, porque el Padre no desea el mal para ti. El Padre no quiere que nadie se pierda. El Padre ama al mundo. Y no estoy hablando del mundo del pecado, sino del mundo de las personas. Ama a las personas, tanto las ama, que dio a su unigénito para que si alguno de entre ellos, fíjese, él lo da por todos, pero él sabe que no todos, pero si alguno dentro de esa multitud creyera en Cristo, no se perdiera, tuviera la vida eterna. Entonces, hermanos, la iglesia es la casa de Dios Padre. Y la entendemos porque Cristo es uno con el Padre, en el Espíritu. Él y el Padre son uno. Él ora para que también nosotros seamos uno con Él. Porque Él sabe que si nosotros somos uno con Él, seremos uno con el Padre. La casa, que es la iglesia, alberga a la Trinidad. Es el lugar para que la Trinidad habite, para que lo que es la vida eterna, que es la comunión del Hijo con el Padre por medio del Espíritu, habite. Y cuando Él hace habitación, porque esto ha sido santificado, hemos encontrado la vida eterna. Hemos encontrado lo que es la Jerusalén celestial. La iglesia ha pasado de ser una iglesia local y se ha convertido en una ciudad celestial donde Dios habita entre y donde no hay pecado. Y a donde Cristo nos quiere llevar. Pero ahora lo que estamos haciendo es para conocer para tener esa experiencia espiritual que tiene que ver con el mayor de los amores, con el principal de los amores, que es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermanos. Ese no es un asunto de echar demonios, ni de echar profecías, ¿sí? Aunque eso está incluido, pero eso no es el énfasis. El énfasis de la iglesia no está en manifestar dones espirituales. El énfasis de la iglesia está en manifestar el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ese es la meta cansar. No pueden. La cruz tiene que estar allí. No debía que fuera
la Hermana Celina, ¿usted me oye? Sí, hermano Jaime, yo le estoy oyendo, pero al hermano Juliano, Ah, se perdió. sí. Qué pesar. Pero ahí están los hermanos todavía. Ahí están los hermanos, claro. Ahí. Ay, ay, ay. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Hermanos, creo que se fue la conexión un tiempito. No sé si ustedes lo notaron. ¿Notaron Sí, eso? señor. Sí, no sé, se fue la conexión. Entonces, yo no sé hasta dónde oyeron y qué fue lo que perdieron, pero gracias a Dios la palabra alcanzó a darse sin problemas. Sí. Amén, amén. Como Sin 3 problema. minutos nomás. No, ya fue al final, hermano. Sí, Fue ok. ya Sí, al fue al final. final. Creo que perdimos fue la oración. Ah, bueno. Fue al final. Bueno, no, los saludo aquí. Saludo a mi hermana Angie. Qué bueno verte, Angie, otra vez. No te Hola, había visto. hermanito. Hola, mis hermanos. Hola, mi Hola, hermana. Angie. ¿Cómo Hola. estás? Qué pena contigo haber tenido un Gracias, lapsus. Señor. Bien. La vez pasada se me olvidó tu nombre. ¿Cómo te parece? Y yo buscaba y buscaba y buscaba y Está buscaba tu bien. nombre y no lo encontraba. Pero luego el Señor me Está ayudó. bien. Bueno, un abrazo, Sí, mi hermana amén. Angie. Lo mismo para todos. Bueno, lo mismo para la hermana Celina, allá en Barranquilla. Gracias, hermano Julián. Y la gracia y la paz para todos los hermanos. Amén, hermana Celina. También ¿Usted para la podrá hermana comunicarse Esperancita. conmigo La hermana privadamente? Esperancita. Buenas noches, Familia. mis hermanos. Saludos a todos, les amamos. Buenas noches, mi hermana. Sí, hermano Sí. Jaime, yo también hoy he estado pendiente de usted, lo he tenido en mi mente y entonces le pediré sus datos al hermano Julián porque he sentido necesidad de comunicarme con usted. Primero que todo, le ofrezco disculpas porque no le mandé oportunamente el resumen que había quedado. Por favor, discúlpeme, ¿sí? Amén, amén, amén. Tranquila. Yo le llamo, Bueno, yo te mando, hermana Celina, yo te mando el contacto del hermano Jaime para que te puedas poner en contacto con él. ¿Cómo no? Sí, Con señor. mucho gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bueno, entonces, no sé a quién me falta despedirme. Yo creo que ya de todos los que veo aquí. Los hermanos de Terrón les mandan abrazos y saludos. Voy a ver aquí, voy a mostrarles la cámara. Sí. Un momento, a ver, el celular no funciona cuando yo le Está digo. bien. Bueno, ahí están los hermanos. Saluden los hermanos a los hermanos de allá. Mira, Javier. Hola. Bueno, los otros están por el lado de la cocina porque ya terminamos acá. Ah, ya empezó el evento. Saludos a Kicho. Muchas Bueno. gracias, los mismos. Bendiciones a todos. Bendiciones, mis hermanos. Adiós. Bueno, listo. Un abrazo y los esperamos mañana, viernes. Vamos a tener también una comunión en nuestra casa con palabra para los que quieran ingresar. Están bienvenidos. Amén. Bueno, hermano. muchas gracias. Gracias y paz para todos los hermanos. Que Dios nos siga Gracias y paz. bendiciendo. Del Amén. Señor. Bendiciones.